tenemos 6 hijos. Nuestra hija menor tiene 40 años, así es que no piensen que estoy viejo. Hace unos 20 años, después de 30 y tantos años de servir al Señor, tuve una experiencia muy sobrenatural. He tenido muchas desde antes de mi conversión, pero esta fue una experiencia que dio un giro al ministerio. El Señor me habló en forma audible y me dijo: tiene que venir un avivamiento a las naciones antes de mi retorno a la tierra. Y te he escogido como un apóstol y maestro a las naciones, y ya me dijo otras cosas, etcétera. Me envío a Jerusalén, a Monte Sión, a orar, y ahí me volvió a hablar. Me dijo: la primer nación de cielos abiertos, según mi agenda, va a ser Etiopía, África, y esa es la primera nación que irás. Y yo dije: buena prueba. Un hombre sin dinero, no conozco el continente africano, no sé con quién ir a Etiopía, pero sé que el Señor se encargaría de eso. Y yo me regresé al Paso, a casa. Como un mes después recibo una llamada. Solo Dios puede hacer eso. Y me dicen: el apóstol Tekli Marián de Etiopía, África, viene a los Estados Unidos y quiere verlo. Y yo dije: este es el contacto sin duda de Dios. ¿A dónde yo tengo que ir? Estoy dispuesto a ir a cualquier parte de los Estados Unidos. Dijo: no, él irá hasta su casa. Y exactamente llegó a la casa y nos sentamos uno frente al otro. Un hombre de Dios, un modelo de humildad, de mansedumbre, pero un hombre muy escritural y muy espiritual. Me hizo preguntas por 3 horas de temas diversos de la Biblia. Y él es autor de libros, acaba de partir con el Señor, que por cierto, entre paréntesis, fui al funeral de él porque prometí que iría cuando Dios lo recogiera. Y es el primer funeral donde yo estoy, que aunque como son actualmente en Etiopía a causa del levantamiento más de 14,000 iglesias, nuestras reuniones de convención allá como estas es casi 1,000,000 de personas. Acabo de estar para dar el seminario a los pastores, son miles de pastores. Y después de hacerme preguntas por 3 horas, con mucha humildad me dice: te voy a ser honesto, yo creía que conocía la Biblia, pero las preguntas que te he hecho, no solo me las has respondido, me has traído revelación de cosas que yo no entendía. Te invito a Etiopía a que nos enseñes. Y le pregunté: ¿qué quiere que enseñe? Porque posiblemente lo que a mí Dios me ha revelado en algún momento contradiga o contraponga lo que usted le ha enseñado a los hermanos allá, y lo voy a meter en un problema. Y con una determinación dice: no me importa. Creo que tenemos el mismo espíritu y lo que vas a enseñarnos será de Dios. Y si tenemos que hacer cambios, los haremos. Tienes libertad de enseñarnos. Así que por 18 años, 2 veces al año, he viajado a Etiopía a enseñar. Pero estando para tomar el púlpito y predicarle a medio o más de medio millón de gentes que estaban ahí, porque uno mira así y la vista se le pierde con la cantidad de gente que hay reunida. Y antes de predicar, tuve la percepción de que Dios me iba a decir algo, porque yo estaba gimiendo y diciéndole al Señor: Señor,
Me has traído en muchas naciones, especialmente Etiopía. He contemplado el avivamiento, lo que has hecho en esta nación, que los tendría aquí toda la noche contándoles de cosas muy sobrenaturales que han ocurrido. Pero ¿qué de mi México? Yo soy mexicano. Yo quiero esto en México. Y al pararme en el púlpito vino una visión, y la visión es que Etiopía estaba ardiendo y después la lumbre se fue a todo el continente africano y después desapareció el continente africano y apareció México ardiendo. Y yo empecé a brincar y a gritar en el púlpito. Quizás los etiopíos pensaron que me había vuelto loco. Y dije, mi México, mi México. Y después vino la voz del Señor y me dijo, México será la primera Etiopía. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En los años 80 yo tenía un programa de radio en Radio Caña, tal vez alguno de ustedes me escuchó en aquel entonces. Recibía correspondencia de casi toda la República Mexicana porque la estación estaba en su máximo potencial, 150,000 watts de potencia, canal libre despejado, así que la onda AM se iba a todo el país. Y entonces hicimos contacto con muchos hermanos en toda la República. Recorrimos mucho de la República, mi esposa y yo, mis hijos, yo solo. Di muchas conferencias, enseñanzas desde el norte hasta el sureste de México. Pero por un tiempo yo dije, hasta aquí llego y me voy a concentrar en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en otros países. Pero con esto que Dios nos dijo, hemos regresado a México. Pero el Señor me dijo, si te llevaste 17 años para el avivamiento en Etiopía, México será más rápido y será más fácil. Aleluya. Ahora, este trabajo no es de un solo hombre, ni de dos, ni de tres. Es de muchos hombres y mujeres que Dios empieza a encender y a levantar, ¿verdad? Dios pone esa carga, esa pasión, como a los pastores Rebollar, como al apóstol Mateo, como al apóstol Rogelio, al pastor Rogelio, y a tanta gente, ¿verdad? Bien, como es tanto lo que se necesita desde cuando una nación se convierte en una nación de cielos abiertos como Etiopía, cambia todo, hasta la lluvia cambia. Aleluya. Cambia el gobierno. Tiene que haber un gobierno cristiano, verdaderamente cristiano. Todo eso ha sucedido en Etiopía. Y como aprendí la lección del trabajo de 17 años, no me preocupa el asunto ahora acá, porque yo sé que Dios está levantando en todo el país hombres y mujeres con distintas funciones. Unos los tiene trabajando el área de la educación, otros metidos en el área aún militar, en el área policial, en distintos tópicos. Y hoy tenemos con nosotros, y quiero darle un espacio al hermano Pablo, ven hijo para acá, Pablo González. Este caballero es relativamente joven. Él trabaja para Petróleos Mexicanos y por elección ya ganó para ser el secretario nacional del Sindicato de Petróleos Mexicanos, el sindicato más fuerte de México. Pero está muy metido como asesor en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque traen uno o dos proyectos muy fuertes, pero darles un tinte verdaderamente cristiano. Y así que
Dinos, Pablo, qué hay por ahí y tómate unos 20 minutos y nos predicas alguna reflexión para que te conozcan. Aleluya. Gracias, apóstol, por este espacio, esta gran bendición. Gracias a la iglesia, a cada uno de los pastores que permitieron este momento, la organización, que es muy importante. Mi nombre es Pablo González, soy del estado de Tabasco, soy un siervo de Dios y estamos trabajando para el reino. Gloria a Dios, aleluya. En este proyecto no vemos denominación, no vemos ninguna cultura en sí, sino nosotros estamos enfocados en el reino, en establecer y expandir el reino dentro del país. Estoy como asesor político dentro del Congreso, en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, dentro de un grupo de diputados, cerca de 45 diputados, reciben asesoría mía y estamos viendo distintos temas. Cuando el Señor me llama a mi conversión hace cerca de 13 años, hubo una palabra que pues se está cumpliendo y el llamado era de que iba a haber un tiempo donde el Señor me iba a ocupar a hacer cosas en mi trabajo de la iglesia y que cuando estuviera en la iglesia iba yo a hacer cosas de mi trabajo. Y si ese tiempo se ha cumplido, porque posteriormente las cosas en mi trabajo son las que me abrieron los espacios en política, son los que me abrieron el Congreso y pudimos estar caminando en el país. Y posteriormente, ya estando establecido dentro de la Cámara de Diputados, un día le hice la pregunta al Señor y le dije: Padre, si ya me trajiste hasta aquí y yo no he hecho nada por la iglesia, pues yo siento que estoy perdiendo el tiempo estando dentro del Congreso y creo que tiene que llegar ese momento de regresarme a casa, regresarme a la iglesia y a servir. Porque posteriormente yo no veía nada que se hiciera para la iglesia y la respuesta de Dios fue inmediata. Conocí a unos apóstoles en la Ciudad de México que ellos ya llevan cerca de 15 años organizando el Día Nacional de Oración por México y que en todo ese tiempo ellos no han podido legislar o establecer el Día Nacional de Oración por México como un decreto en el país, que sea un día festivo tal y cual y se respete. Y se les habían acercado a muchos políticos, a muchos partidos y no había respuesta. Estos señores nos encontramos. Las cosas de Dios son sorprendentes porque ¡Aleluya! Nos conocimos por un grupo de WhatsApp. Así fue el encuentro. Llevamos el proyecto al Congreso, platico con los diputados, platico con el partido hoy en gobierno y les comento que realmente que el triunfo que ellos requieren para estos tiempos y para que sigan avanzando solamente se puede lograr por medio de la iglesia. Por medio de la comunidad cristiana, nosotros somos realmente los que podemos hacer el cambio dentro del país. Aleluya. Nosotros tenemos la capacidad, más que la gracia de Dios que está sobre nosotros, y que somos un capital humano muy grande que podemos cambiar el rumbo de nuestro país, totalmente. Aleluya. Ellos deciden y me dicen de qué manera se podía lograr y les presento el proyecto para el Día Nacional de Oración por México. Y ellos me dicen, lo vamos a analizar. Se hizo una reunión en la Cámara, pusimos muchos temas, modificamos la iniciativa que los pastores y apóstoles habían presentado para que no hubiera rechazo por el tema del clérigo. Entonces lo tuvimos que hacer como un tema cultural, de una manera estratégica. Dios dio las bases, Dios dio la dirección y pasó por muchos filtros, por gente de muy peso dentro del gobierno. Dijeron, está muy bien estructurado, vamos a presentar esa iniciativa en las primeras semanas del mes de febrero, y por medio de un acuerdo que estoy haciendo con el partido, porque vengo caminando todo el país haciendo el mismo trabajo, reuniendo a la iglesia, a todas las iglesias, hacemos los proyectos, porque la idea o el llamado que me ha dado Dios de que la iglesia debe de establecer su reino, pero también debe de apoderarse de los lugares más importantes del país, de los lugares que están transformando nuestra vida cotidiana. Hemos visto
que desde el Congreso se han aprobado leyes que han dañado al diseño original, organizaciones que están en contra del reino, que ya conocemos, LGTB y todo ese tipo de organizaciones que aprobaron la ley del matrimonio igualitario, que aprobaron muchas cosas dentro de la educación para ir cambiando el tema de la sexualidad a los pequeños, porque la idea es desintegrar la imagen paterna, desintegrar la imagen varonil, pues porque es la cabeza el hombre, tanto de la iglesia, es la cabeza, es la comunión con Dios, es por donde se delega la responsabilidad, donde Dios desciende y delega muchas autoridades en lo terrenal, y la idea de la élite es el proyecto del 2030, desaparecer realmente la familia, y nosotros nos pusimos a esa tarea, contrarrestar, organizándonos, hicimos un proyecto en el estado de Jalisco, es un estado muy grande y muy grande también en el tema de la vida cristiana, en la vida religiosa. Realmente la iglesia cristiana tiene mucho peso dentro de Jalisco. Los mejores empresarios y los más pesados son cristianos, hombres de mucho peso dentro del estado pertenecen a la iglesia, y pudimos hablarlo, pudimos negociar, platicar con los pastores, y les dijimos que nosotros no buscamos ni un liderazgo ni ser una imagen pública. Nosotros no buscamos eso, ni una figura, ser famoso, no. Nosotros lo que hacemos es establecer el reino de Dios, llevar el mensaje. Gloria a Dios. Ellos lo comprendieron y dijeron, vamos a trabajar. El tema es de estructurarnos, el tema es de organizarnos de una manera bastante. El partido no pudo organizar el Estado, que el voto más pesado es de la iglesia cristiana, y estaba muy dividida en 6 partes. Me costó cerca de 2 meses estar en comunicación con ellos, platicando, se organizaron, y hoy estamos en una negociación con el gobierno que para las elecciones, de los 34 diputados que se vayan a elegir, como mínimo 6 a 8 tienen que ser cristianos, hombres de reino, que vayan a representar a la iglesia en el Congreso. Son los hombres que van a marcar la diferencia dentro de nuestro país, dentro de las leyes. Y así como en ese estado, vamos caminando de estado por estado. Cuando iniciamos en esto, lo veía yo de una manera muy lejana, porque es un trabajo muy extenso, pero he visto la cobertura de Dios, he visto la respuesta de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y han puesto hombres y mujeres en el camino que han decidido integrarse, y de esta misma forma Dios tiene un plan como para todos los países, y a cómo ha sido golpeada también la seguridad dentro de nuestro país, se integró al proyecto un grupo de exmilitares y militares activos. Hay una organización que se llama Policías Celestiales, AC. Dentro de esta organización, primero comenzó como ministerio en una iglesia en Querétaro, pero para poder trabajar con el gobierno, por el tema del clérigo, se tuvo que volver el ministerio a una AC para poder entrar en negociaciones con el gobierno. Dentro de esta organización hay fiscales, hay policías estatales, municipales, hay personal del ejército, y no nada más eso, hay fiscales que son pastores, aleluya, hay fiscales que son apóstoles, que tienen más de 50 iglesias, hay generales del ejército que son pastores, y nos hemos organizado, estamos ya en 27 estados del Gloria país. a Dios, aleluya. Y el 27 de octubre del año pasado firmamos un convenio en el Congreso con más de 50 diputados, donde Policías Celestiales firma un acuerdo en el tema de seguridad en el Estado, donde nosotros vamos a capacitar tanto al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía, a la Policía Estatal, los 3 niveles de gobierno, capacitar al elemento, y más que una capacitación, buscamos ganar las almas para Cristo. Amén, aleluya. Para lo que los elementos
reciban a Cristo y sea de mejor provecho. ¿Y cómo es que trabaja la iglesia en esto? Nosotros llegamos a la comunidad, las iglesias se integran al proyecto, nosotros no sacamos a nadie de las iglesias, respetamos la denominación, respetamos su cultura. Si nosotros ganamos a las almas y la iglesia trabaja con la familia del elemento y nosotros canalizamos a las iglesias más cercanas a esa familia, a ese elemento, nosotros venimos a expandir, no a dividir, sino que hemos venido a hacer ese trabajo que venimos haciendo desde hace ya varios años y que estamos trabajando de esta forma. Hoy ha causado tanto efecto el trabajo y que tenemos el respaldo de Dios, que dentro de la organización, el año pasado, en septiembre, el gobierno mandó a solicitar a Policías Celestiales que le diéramos un prospecto, un currículo de un hombre que pudiera estar al frente de la Fiscalía en diferentes partes del país. Hay 2 pastores que están al frente de la Fiscalía en distintos estados. Hay un pastor que está al frente de la Guardia Nacional en un regimiento, creo que está en Coahuila, y así, de esta misma forma, el gobierno se ha dado cuenta que la intervención de esta manera de nosotros como iglesia a ellos les ha favorecido. Aleluya. Donde hemos intervenido y donde nosotros hemos estado, el índice de inseguridad baja. De un 100% lo hemos llegado a bajar en un mes y medio a un 25%. Y es ahí, cuando baja ese índice de inseguridad, donde entra la operación de la iglesia, donde la iglesia empieza a salir, se empieza a integrar, a reconstruir ese espíritu que realmente necesitamos construir en cada ciudad, en cada familia, porque el objetivo de la palabra es restaurar la familia. Y nosotros de esa manera es como trabajamos. Hoy, esta parte de que estamos haciendo, de que el Día Nacional de Oración por México se va a decretar, y de que estamos trabajando con los Policías Celestiales de la mano, para que cada tercer sábado de noviembre sea el Día Nacional de Oración por México. Y le pedí mucha dirección a Dios al caminar esta parte, y le dije: Señor, siento que estoy pasando a otros niveles, porque hay cosas que nosotros debemos de entender cuando nosotros empezamos dentro de la iglesia, cuando vamos a otros niveles o que Dios nos lleva a otros niveles. En la palabra veíamos cuando Moisés subía al monte y el pueblo de Israel tenía miedo a la presencia del Señor, porque el pueblo escuchaba estruendo, rayos y estruendo, dice la palabra, pero más el hombre de Dios escuchaba la viva voz del Señor, porque estaba en la intimidad y estaba en la comunión con Dios. Hoy, quienes representan a ese hombre de Dios son los apóstoles, son los pastores, son los hombres que encabezan la iglesia, y son los que bajan por medio de esa autoridad y delega responsabilidades al pueblo. 2023 yo veo que es un año de los Josué, un año donde la iglesia cristiana ha trascendido de una manera muy rápida. El tiempo nos está ganando y el Señor está acelerando los tiempos. Es el tiempo de los Josué, de los jóvenes que tienen que tomar la autoridad, que tienen que salir a luchar, que tienen que tomar la espada. Dice su palabra que cuando el pueblo de Israel luchaba y este hombre peleaba, pero que cuando los brazos de este varón caían de cansancio en oración, el pueblo perecía. El pueblo se debilitaba y empezaba a perder la batalla. Entonces, esta es la nueva generación, este es el nuevo año de la iglesia, donde la madurez de la palabra, los pastores tienen que intervenir de una manera espiritual, tienen que intervenir de una manera muy madura, de un compromiso en la intimidad con el Señor para recibir esa legalidad y para recibir esa autoridad sobre la iglesia. Los jóvenes no se pueden quedar estancados. Aleluya. En ningún momento tienen que tomar desde este momento la iniciativa de salir a luchar, de ganar a almas. Cuando uno da el paso,
el Señor te va abriendo nuevas puertas. Cuando yo salí de la casa hace cerca de 3 años, no veía yo un rumbo, pero caminé por fe. Aleluya. Y hubo un momento que me tocó estar en una decisión en el 2018, y desafortunadamente estaban decidiendo sobre un estado y estaban decidiendo políticamente si esa persona pues tenía que perder la vida. Cerré mis ojos, agaché mi cabeza y le dije al Señor: Padre, dime en qué momento me aparté de la palabra, o dime en qué momento dejé de escucharte y me perdí, porque para la visión que yo tenía yo siento que no es lo correcto. Me voy a ir, Señor, me voy a regresar a mi estado, me voy a regresar a mi iglesia y me voy a quedar sentado, no voy a hacer más nada. Salí de ese lugar en la Ciudad de México y le dije: Padre, si de ti está que tú me has llamado, ponme en un lugar que yo me pueda sentir reconfortado. No transcurrió ni media hora y ese mismo día, tenía yo una reunión con unos empresarios, y los empresarios esperaban a un político y yo como político esperaba a unos empresarios. Y llego a ese lugar y me hacen esperar y veo que el edificio se me hace algo extraño, porque vi sillas así y vi como un púlpito. Yo dije: a lo mejor están dando una capacitación. Pero cuando ya me hacen pasar a la oficina y a platicar con los empresarios, veo una mesa larga, una Torá, un shofar, y empiezo a ver pasajes bíblicos en la pared, y me sorprendí, pero no dije nada. Y los hombres empezaron a hablar como empresarios y empecé a hablar como político. Pero cuando la gracia de Dios está, el Señor abre los ojos de las personas. Aleluya. Y le dije: Señor, si tú me vas a dar a conocer en este lugar, dame a conocer de una manera que sea sobrenatural. Y el Señor me dio una palabra. Le di la palabra al empresario tal y cual estaba sucediendo, y ellos se dieron cuenta. Y ahí me dice el empresario: el Señor dice que te tienes que quedar. Y a seguir caminando. Les comento esto porque al inicio encontramos adversidades, porque pensamos que los proyectos de Dios no se están cumpliendo, o creemos que nos estamos moviendo en nuestra solo sabiduría, y cuando es donde nosotros tenemos que entrar a la intimidad con Dios. El Señor ha respaldado lo que hoy en día he venido haciendo. Al principio me tocó quedarme en el aeropuerto sin dinero, sin cómo regresar para un boleto de avión a mi estado, y en el momento el Señor activaba, y cualquier persona me hablaba por teléfono y me decía: ¿dónde está? Y le digo: desafortunadamente estoy en la Ciudad de México y no tengo ni para comer y estoy en el aeropuerto. Me dice: mándame tu tarjeta, ahorita te depositamos. Orando al Señor, le dije al Padre: Señor, si tú quieres que yo haga esta obra, Padre, pon los recursos, pon los medios, y yo seguiré caminando. Hubo un partido político que platica conmigo, les presento el proyecto que traemos del sindicato y me dice: a partir de ahorita todos tus boletos de avión a donde tú vayas están cubiertos, a donde tú te muevas estás cubierto. El Señor de una u otra manera ocupa o hace la obra para que uno se siga moviendo. La palabra de que el Señor está diciendo de que las cosas de mi trabajo van a ser ocupadas para la iglesia, y que las cosas de la iglesia van a ser ocupadas para mi trabajo, se empezaron a cumplir. Cuando empecé a trabajar con las iglesias, me dijeron: te creemos, no dudamos de ti, pero necesitamos que alguien te respalde. Necesitamos realmente algo legal, porque el ser humano así es. Y el Señor escuchó lo que estas personas pedían. Y esa misma semana, sin pedirlo, ahí fue donde me llaman al Congreso y me dicen: hemos decidido darte la acreditación, charola y todo, donde tú eres asesor político, y que todos los 3 niveles de gobierno te abran los espacios a donde tú vayas. Aleluya. Y dije: Señor, gracias, Padre, por lo que se está haciendo. Ahora lo que queda es mi esfuerzo
y la dedicación que estamos haciendo como iglesia. La invitación que le hacemos nosotros a todas las iglesias es de que nosotros hoy que firmamos el convenio con Seguridad Nacional en todo el país, es de que en cada comandancia, en cada regimiento, hay un espacio para dar la palabra por 25 minutos. Aleluya. Ya no solamente lo que se les daba 3 minutos, 5 minutos, lo que duraba el cambio de guardia, sino nosotros tenemos ese espacio de 25 minutos de llevar la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Capacitamos al personal, capacitamos a los pastores para saber de qué manera llevar la palabra a un elemento. Y cuando un elemento es ganado para Cristo, lo capacitamos también a ese nivel para ir yendo en cada estado. Hoy estoy entrando a mi estado de Tabasco en firma de un convenio con Seguridad Pública del Estado, la Marina y el Ejército, y hay una gran inquietud porque el secretario particular del secretario de la Defensa, de Luis Crescencio Sandoval, me ha contactado y me ha dicho que están interesados en el proyecto de la iglesia para el ejército. Tocamos un tema muy reservado de las cosas que suceden y que tuve la oportunidad de platicarlo con el apóstol, de que nosotros a veces dejamos de pasar desapercibido la importancia de la oración, del poder que tiene la iglesia. Y me tomo este espacio así rápido para decirle lo que sucedió en una sierra del estado de aquí en México. Me reservo el lugar. El enfrentamiento entre el ejército y personas malas en ese lugar. El ejército dice que ellos veían cómo le podían disparar a la gente mala y no morían. En 2 o 3 ocasiones en el enfrentamiento esas personas no pudieron morir y se quedaron sorprendidos. Al transcurso de los días cae una persona de esa y pues tuvo que hablar y decirlo, y resulta que en la sierra estas personas, los delincuentes, tienen brujos y sacerdotes, y cada tercer día mandan a secuestrar al azar hombres y niños, y hacen sacrificio a Moloch, hacen sacrificio a Satanás, y es así como a ellos se les da un blindaje por 3 días, un blindaje, y no se les puede hacer nada. Como iglesia o como organización Policía Celestial intervenimos en una materia de manera de seguridad, porque dentro de nuestra organización, repito, también hay generales, hay gente fiscales, y les dimos ciertas estrategias. Pero mientras que nosotros estábamos en la capacitación, teníamos a la iglesia activa, Aleluya, orando, decretando, haciendo la guerra espiritual, realmente en algo específico, y esa misma noche cayeron esas personas y al tercer día fue detenida esta sacerdota bruja y quedó en manos del ejército, y creo que por órdenes de ahí arriba fue desintegrada. De esta manera nosotros, la iglesia debe de estar organizada, y no es para sorprenderse, sino es para estar alerta de que la vida espiritual está mucho más allá de congregarse, que la vida espiritual está mucho más allá de llegar un domingo, un sábado a la reunión, a la congregación. La vida espiritual está en la intimidad con Dios. Aleluya. Está en la obediencia. En ese lugar, cuando uno es obediente, cuando uno busca del Señor, el Señor te va trayendo esos conocimientos. Yo soy una persona que si ahorita lo que yo les platico en materia de seguridad, yo no tengo nada que saber en materia de seguridad, porque yo me dedico a los equipos de perforación en Pemex. Soy encargado de los equipos de perforación. Trabajo 7 días en los pozos y descanso 7 días. Pero por la gracia de Dios, es Dios quien ha traído la revelación en materia de seguridad, y es el Señor quien me ha puesto a las personas indicadas para ir abriendo esos caminos. Es Dios quien va diciéndome por este rumbo, y también le dije: Señor, ha llegado el tiempo donde necesito otra orientación.
Ha llegado el tiempo donde necesito otra dirección, otra enseñanza, y estuve orando por muchos meses. Se dio la oportunidad. El 17 de noviembre me encontraba yo en la Ciudad de México y tenía yo que recibir un premio. Realmente iba yo a recibir el premio como el mejor dirigente petrolero a nivel nacional, y en ese mismo lugar iba a recibir el presidente de la República como el único presidente que ha defendido el petróleo. Estaba yo contento porque pues iba yo a estar al lado del presidente, iba a ser un detonante político, iba a ser una gran oportunidad. Y me dice el Señor: nada de eso, Pablo, te vas mañana a Monterrey. Y en el momento me sentí tan triste porque me había yo organizado para recibir ese premio, para recibir lo que estaba contemplado, pero también tenía yo que obedecer. Y fue que por medio de la obediencia el Señor me ha ido abriendo otras puertas. Y me entró tanta necesidad y volar a Monterrey para celebrar el Día Nacional de Oración por México. Y es ahí donde conozco a otras personas. Es ahí donde el Señor me dice: te he traído a este lugar para que se continúe lo que estamos trabajando. A partir de esa fecha he estado trabajando pues con el apóstol Amador Valenzuela y presentándole todo esto, y que me estoy dando cuenta que lo que yo tenía aprendido pues es muy pequeño a lo grande que son las cosas en Dios, y de cómo el Señor nos va poniendo personas capacitadas en nuestra vida. Y aquí es donde se cumple esta palabra. Cuando Moisés oraba y los Josué salimos a luchar. Aleluya. Estamos en ese tiempo donde nosotros tenemos que salir a caminar, y que los hombres que están en otro nivel en intimidad con Dios son que por medio de ellos recibimos las revelaciones y tenemos que ser obedientes. La palabra de hoy, en el transcurso de la mañana, de la legalidad dentro de lo legal, es muy importante. Aleluya. Porque si yo estoy dentro de lo legal, pero si no hay legalidad, no la recibo, porque no soy obediente, realmente mis esfuerzos estarían en vano. Como iglesia, y el llamado a pastores, a ministros, es de recibir esa responsabilidad para que el Señor empiece a obrar, empiece a abrir cada espacio, cada puerta. Hoy me encuentro aquí, pero también tengo que atender a una familia, y salgo, regreso a atender a la familia, tengo una vida normal, tengo que servirle al Señor, tengo que ver el tema de política, y el Señor me va llevando en esos temas, en esos espacios, y siempre le digo a Dios, cuando hay un momento que nos saturamos de tanto trabajo, le digo: Padre, la única manera de que yo puedo reconfortar o que sea un desayuno fresco para mi alma es cuando Dios me abre este espacio, es cuando Dios me da la oportunidad de pasar un mensaje. Y siempre le he dicho: Padre, si hay algo de algún trono o algún un poder que se me entregue y que tú veas que me va a perder, prefiero estar de siervo en una iglesia que estar perdido en la cima. Aleluya. Porque la cima es lo que ha pasado dentro de muchos artistas que han llegado a la cima, pero han llegado sin la legalidad. Y eso, estando en la cima, es lo que los ha perdido. Y hoy, esto es para muchos, no sé para quién, pero sé que es para muchos, que para cuando nosotros estemos en ese nivel y lo que hayamos aprendido hoy en la palabra, del día que fue fresco, la palabra hoy en la mañana, a nosotros eso nos mantiene firmes en Cristo. Aleluya. Nos mantiene firmes para nuestra iglesia. Porque nosotros no podemos seguir siendo objeto, platico con la iglesia, no podemos seguir siendo objeto ni ser usados por los partidos políticos. Aunque yo trabajo para uno, yo le digo a la iglesia, debemos de cambiar nuestra mentalidad. Hemos sido para ser llamados reyes y sacerdotes. Aleluya. Para administrar las riquezas de Cristo, las riquezas de Dios, para estar al frente de nuestro país. Son ellos los que tienen que venir a decirnos a nosotros cómo dirigir un país.
Es ellos los que tienen que venir a nosotros, cómo saber administrar las riquezas de nuestro país, de preparar a los jóvenes, de que los nuevos jóvenes en Cristo estén al frente de la economía dentro de nuestro país, que estén al frente de la educación, que estén eligiendo las nuevas leyes que van a levantar al pueblo de Cristo. Aleluya. De eso se trata el avivamiento que espera México. Ese es el avivamiento donde realmente tomaremos autoridad en nuestro país. El avivamiento, yo he visto que la iglesia lo ha tomado como hace unos años atrás, que platicaban que era cuando era el año del jubileo. Y me tocaba estar en diferentes iglesias y decían que el jubileo era el de y era el grito. Y lo mismo está pasando ahorita. El jubileo no era un grito. El jubileo era una fiesta y la intimidad con Dios. Aleluya. Y lo que hoy estamos esperando como iglesia, el avivamiento, no es nada más la presencia del Espíritu, sino es la reacción que nosotros vamos a dar. Es la guerra que la iglesia va a dar en el país. Son las potestades que se van a derribar. Aleluya. Ese es el avivamiento de Cristo. Cuando los cielos se van a abrir de una manera sobrenatural, pero cuando la iglesia terrenal tome la autoridad con el conocimiento de Cristo para poder derribar todo eso. Y el avivamiento viene por añadidura. Es cuando la economía de los países se levantan. Es cuando realmente las guerras se detienen. Es cuando la educación prospera. Ese es un país próspero en educación. Pero tiene que ser dirigido por hombres temerosos de Dios. Hombres realmente en la enseñanza de Cristo. Hombres que quizás tengamos la capacidad política. Pero como hombre, hoy te puedo decir que tengo la capacidad política en el tema sindical porque lo conozco bien. En el tema político de sociedad lo manejo también bien. Pero hubieron muchas cosas que se me detuvieron porque necesitaba yo un orden, una dirección, una cobertura, una paternidad. Aleluya. Y cuando el hombre se deja dirigir, es un hombre de reino. Es cuando hay la gran diferencia entre el hombre empoderado y el hombre de reino. Y nosotros hemos sido llamados para ser hombres de reino. Amén. Hombres de Aleluya. autoridad en este país. Para que la iglesia esté un paso más adelante. Debemos de estar siempre trabajando más rápido que las tinieblas. Nosotros de eso se trata, de trabajar más rápido que las tinieblas. Y si se dan cuenta, tocamos muchos temas ahorita rápido. ¿Por qué es la importancia? Porque el Señor nos está preparando de una manera sobrenatural. Me decía un amigo, porque me han investigado muchas veces, el gobierno me ha investigado por los temas políticos que toco, o porque fui candidato a nivel nacional en varias ocasiones, y me dicen, hemos investigado a Pablo en el CISEN, lo hemos investigado con el ejército, y no se le encuentra nada. Pero queremos saber cómo es que ese hombre se mueve en todo el país, porque vemos las cuentas y las cuentas es de una persona normal. Y les digo, lo que pasa, que si yo a ustedes les digo que realmente es lo que me mueve en el país, ustedes no tienen la capacidad para entenderlo. Aleluya. Porque realmente el que me mueve es Dios. Realmente el que me lleva a esos lugares es Dios, que me abre las puertas. Y de una u otra manera aprovecho ese espacio. Hoy aprovechar el espacio para hablarle a la iglesia, pero también Dios me ha dado la capacidad para hablar con los políticos, y he visto muchos hombres y mujeres en la política que han empezado a sentir el temor de Dios. Porque uno de los dirigentes nacionales me dijo, Pablo, desde que he empezado a andar contigo, amigo, y hemos estado apoyando a la iglesia, me ha pasado una desgracia tras de otra desgracia. Y no lo digo con tristeza, me dice, sino lo que me estoy dando cuenta, que cada desgracia siento que voy por el camino correcto, y no es cristiano. Pero siento, dice, que la bendición va a llegar. Aleluya. Un hombre que no es cristiano, sino que es comunista, y que para que ya se expresen las cosas de Dios, una persona de esa, quiere decir que el Espíritu Santo está interviniendo de una manera a esos grandes niveles.
Pero es un trabajo amplio, es un trabajo muy grande, que no nada más depende de una persona y que yo no puedo estar nada más al frente de eso, sino que necesitamos incluir, invitar a más jóvenes, a más hombres, a más mujeres, a tomar esta autoridad, a tomar estos espacios, pero que realmente se cumpla. Es el año de los héroes anónimos. Es el año donde el Señor va a levantar profetas sin nombre, donde va a levantar apóstoles sin nombre, porque los que realmente han estado en esta temporada no se ha hecho lo que realmente el reino ha llamado. Y él lo he vivido muy de cerca. Por eso la iglesia se debe de preparar para estar tanto para recibir como para enviar. Aleluya. La preparación que hoy tengo, me he analizado y me dijo una persona, la estructura que has armado el día de hoy, Pablo, se arma en 30 años y tú la llevas armada en 2 años. Le dije, es Dios acelerando mis tiempos. Aleluya. Es el Señor presionándome a seguir haciendo las cosas, porque nada más por mi persona no se puede. Hermano, yo me dirijo a la iglesia diciéndoles que el tiempo del Señor está cerca y que no nos podemos quedar sentados jugando a la iglesita. Tenemos que preparar el camino para la llegada del Señor, porque los tiempos son difíciles. Aleluya. Y tiene que ser desde la cima, desde la montaña, donde Dios habla realmente a los hombres del reino. Yo les agradezco por este espacio y le dejo la invitación abierta a cada uno de los pastores que se quieran integrar en el tema de Policía Celestial, en el tema del Día Nacional de Oración por México, que en cuanto sea aprobada, todas las iglesias van a tener el espacio y el apoyo de los 3 niveles de gobierno para que hagan los eventos en cualquier lugar del estado cada tercer sábado de noviembre. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Me despido de ustedes con mucho amor y mucho cariño. Gracias.